Buenos días a todas, a todos, quienes nos están, a todos, quienes nos están escuchando hoy. Yo soy Tania Pérez Bustos y estamos aquí desde la Escuela de Estudios de Género en esta tercera conversación textil de este ciclo que hemos abierto desde la escuela en Colombia para encontrarnos con pensadoras que desde nuestra América se han preocupado por lo textil, le han hecho preguntas, han pensado con él en su diversidad y en su hacer, por supuesto. Y bueno, no es posible animarse a pensar con otras estos temas y no pensar en México. Bien podríamos hacer un ciclo entero para hablar del hacer textil en este hermoso país que tenemos tan cerquita del corazón aquí en Colombia. Sus telares de cintura, sus huipiles, sus harapes, sus maravillosos y coloridos bordados. El color en el textil mexicano es muy importante. Pues, por lo menos para mí son tantas las imágenes que se me vienen a la cabeza cuando pienso en México y sus textiles que cuesta escoger. Una de esas imágenes, sin embargo, para mí, es una imagen, digamos, más bien reciente, aunque ella misma no sea una imagen reciente. Son de esas imágenes, como escuchaba ayer en un podcast, son esas imágenes que viven en nuestro tiempo, aunque no sean de nuestro tiempo. Y me refiero a la imagen de los dechados de calado o de vainicas que estudia nuestra invitada de hoy, Mayela Flores Enríquez. Yo conocía el calado que se hacía y se hace aquí en Colombia, en Cartago Valle, y sabía que se hace también en Brasil. En Brasil hace poco me enteré que a esta técnica se le conoce como laberinto. Me parece muy lindo ese nombre. Y sabía que se hacía en México, pero no sabía que en inglés a esta técnica se la conociera como punto azteca, lo cual es una nota bastante colonial para mí. Ya nos podrá contar un poco más Mayela de ello. Tampoco sabía que se hacía hace tantísimo tiempo y que se hacía tan parecido y al mismo tiempo tan distinto a como se hace aquí, en especial por el uso que hacen del color. Me parece muy interesante. Estos dechados me conectan muchísimo con Mayela y la historia que ella busca contar sobre ellos me conmueve profundamente. Su trabajo le da perspectiva nuestroamericana, como diríamos, al mío, y bueno, eso sin duda nos hermana, Mayela, nos hace parte de la misma genealogía, como ella misma me lo decía ayer que hablábamos previo a este encuentro. Mayela Flores Enríquez es licenciada y maestra en Historia del Arte y es candidata a doctora en Estudios Críticos de Género. Como investigadora y curadora se ha especializado en el estudio del arte mexicano de los siglos XVIII y XIX, con un enfoque en la vida conventual femenina, así como en las relaciones entre arte y cultura material. Actualmente, Mayela investiga bordados realizados por mujeres en México durante el siglo XIX, considerando sus dimensiones artísticas, afectivas, materiales, políticas e históricas. Le interesa, y a mí también, por eso nos conocemos, de hecho, le interesa la experimentación con técnicas y materiales relacionados con sus objetos de estudio. Muchísimas gracias, Mayela, por acompañarnos hoy en esta conversación textil y por compartir con nosotros tu precioso trabajo. Y bueno, es sin duda una fortuna que nuestro encuentro sea justamente hoy, 12 de noviembre, como nos contabas tú ayer, natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, mujer bordadora, conocedora de las técnicas que tú estudias y sin duda un referente muy importante para el feminismo en América Latina. Bienvenida, Mayela, por estar aquí con nosotras. ¿Estás sin sonido? ¿Qué pasó? Cuéntanos, Mayela, ¿no estás pudiendo hablar? Ay, Dios mío. Ya. Perdonen, no habíamos silenciado a los participantes, entre ellos a Mayela. qué vergüenza contigo, Mayela. Bienvenida, No Mayela, por estar aquí con nosotras hoy. Un gusto muchas tenerte gracias. Aquí. No, muchas gracias. De verdad, para mí es el gusto. Estoy emocionada de compartir y aprender y resonar en las cosas que salgan hoy. Muchas gracias. Y también por esa presentación. Sí, como te platicaba, pues a mí me emociona especialmente que hoy sea esta plática porque pues hoy, 12 de noviembre, se recuerda además el nacimiento de Sor Juana, que a mí me parece que pues que es una figura importante y que da ejemplo de muchas cosas, que importante para la genealogía
del hacer de manos, ¿no? O sea, si bien particularmente del bordado y particularmente del trabajo de vainicas o calado, que bueno, más o menos sería lo que ella más hacía, es una persona que le importaba mucho el hacer y que lo entendía como lo mismo que escribir, ¿no? Hacer vainicas para ella tenía una dimensión, según ha estudiado Margot Glantz, similar al hacer de manos. Y bueno, me parece eso muy importante y que sin embargo, bueno, estaba viendo las notas que salen en internet de ella. Si una busca Sor Juana Inés de la Cruz, pues la presentan como pues literata, filósofa, ¿no? Como este énfasis en una dimensión intelectualizada, pues tal vez que resuene en tradiciones de pensar y entrecomillado a las mujeres fuertes, pero ¿por qué no sale ahí, por ejemplo, que para ella era tan importante el hacer de manos, ¿no? Y bueno, Qué tiene bonita que esa ver relación con, entre escritura y hacer de manos como cosas que van juntas, muy importante. sí, 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 y bueno. Qué bueno, qué bonito. Muchas gracias, Mayela, por esa introducción también. Cuéntanos un poco, Maye, cómo llegas a estudiar dechados del siglo XIX. ¿Cómo llega Mayela a estudiar dechados del siglo XIX? Vamos a estar mostrando algunas imágenes para que quienes nos vean entiendan un poco también qué son esos dechados, cómo es un dechado del siglo XIX mexicano, pero cuéntanos un poquito cómo llegas a estudiar esos dechados. Sí, bueno, yo antes trabajé en un museo que se encuentra en la Ciudad de México. Es el Museo Franz Mayer, se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y trabajé ahí como investigadora y curadora. Entonces, una parte importante de lo que yo debía hacer era catalogar la colección. Para ese entonces yo ya me encontraba muy interesada en objetos relacionados con la vida conventual femenina. Acerca de ese tema de la vida conventual femenina fue mi maestría. Y buscando cosas relacionadas, me interesé más por los textiles de la colección del museo. Y así eventualmente llegué a la pieza, a la letra D de las cosas que tenía que catalogar. Y pues me encontré con los dechados, ¿no? Que son piezas que están generalmente guardadas en las bodegas de los museos. A veces están así como las estamos mirando. De hecho, es bastante común, aunque suelen pasar desapercibidas estas piezas, se encuentran exhibidas, a veces sin cédula, que eso me llama muchísimo la atención. A veces, aunque dicen sus nombres en los catálogos, o sea, las mismas piezas dicen quién las hizo, los nombres de sus autoras sobreviven bordados en las obras. De todas maneras, los catálogos no generalmente recogen esos nombres, pareciera que ahí que no se leen, no sé. Y bueno, si bien están así en las salas de exposiciones, sobre todo en México, de museos nacionales relacionados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues no forzosamente este trabajo de catalogación que yo tenía que hacer cuenta con suficientes recursos para informarte y armar una monografía de lo que es un dechado, que eso es lo que yo tenía que hacer en ese momento. Entonces, bueno, pues esta investigación mía sobre estas piezas que me llevó a revisar el panorama de los trabajos de bordado, parte de un montón de dudas que me surgieron al encuentro con estas piezas en el contexto de museos, ¿no? De querer saber más, narrarlas, comprenderlas, quizás también comprenderme a través de ellas, pero pues encontrar más dudas que respuestas. Sobre eso, recuerdo ayer, porque hay un podcast de en el que salió Mayela justo ayer, invitarlas a todos a escucharlo, se llama Suwat, y Mayela cuenta un poco esta historia en ese espacio, y allí dices algo que no lo mencionas aquí ahora, a propósito también de una segunda pregunta que tengo, y es ¿con qué te encuentras? Porque llegas a estudiar un poco ahí, pasarosamente, pues digamos, te interesaba la vida conventual, no te interesaba el bordado, no sé si bordabas para ese momento, cuando te encuentras con esta pieza, que era un dechado, no te imaginaste, pues, o sea, ¿cómo es ese encuentro, no? ¿Cuál es ese dechado con el que te encuentras? Como qué sorpresas hay ahí, pero además de esos descubrimientos, digamos, artefactuales, materiales, y con lo que las preguntas y la forma en que te interpelan,
me pregunto también como el tipo de cosas que estás diciendo ya a propósito de las historias que encuentras de ellos, la forma en la que son nombrados o no. Me parece súper interesante esto que estás diciendo de, a pesar de que el dechado tenga el nombre de quien lo hace, la ficha catalográfica de la pieza no tiene la atribución al nombre, ¿no? Como esa cuestión, a pesar de que yo estoy diciendo esto lo hice yo, y luego me dicen, no, esto no sabemos de quién es, ¿no? Como esos silenciamientos que hay ahí. Sí, sí, bueno, la verdad es que para mí fueron los textiles y particularmente los dechados unas piezas con las que me encontré sin estar preparada. O sea, totalmente me, me agarraron desprevenida, o sea, en el sentido de mi preparación para relacionarme con ellas y percibirlas. No sé, bueno, yo soy historiadora del arte de formación y a través de mi estudio de mi entrenamiento que se enfocó mucho más en la historia de pintores, hombres, ¿no? Como ese tipo de referencias. Parte de, creo que las historias que formaron mi educación tenía que ver con la experiencia estética, ¿no? Con narrar una experiencia estética en relación con una obra. Entonces, era como, creo que un paradigma de esto, pensar en una persona que de repente ve una pieza, una obra de arte así como de estas nombradas como de los grandes maestros, de esta gran historia del gran arte universal, y que de repente te encuentras con ellas, con esas obras y te arroban y no puedes, o sea, tus sentidos quedan cautivados y es muy impresionante y quedas extasiada por esa obra. Si bien a mí me ha pasado que muchas imágenes, muchas piezas me cautivan de distintas maneras, creo que mi experiencia más fuerte en ese sentido me pasó hasta que conocí los dechados. O sea, algo así yo diría que solo me ha pasado en ese momento de mi vida, tan intenso, tan fuerte, que no solo fue una cosa además, y esto para mí es muy, muy importante, encontrarte con estas piezas no solo es una cosa de la mirada, no solo entra por la mirada, sino que entra a veces por prácticamente todos tus sentidos, porque, bueno, lo que a mí me pasó, lo que mencionas, Tania, es que yo estaba contando que en esta necesidad de catalogar, de que en la ficha del catálogo del museo pues no había por muchas razones muchos datos acerca de las piezas como esta que estamos mirando, ni foto, yo, y bueno, ese es un gran privilegio de trabajar en un museo, pues yo pedí bajar a la bodega con las personas encargadas de la bodega y las personas encargadas me guiaron por este laberinto que son las bodegas del museo hasta llegar a los techos. Entonces esa experiencia ya creo que en parte ya me había predispuesto a sentirla así de fuerte. Y de repente empezaron a abrir unos cajones donde tienen enrollados con mucho cuidado los dechados. Es un lugar oscuro que se prendió la luz para ese momento, o sea, estaba siendo muy grande la expectativa. Y cuando escogieron la pieza que yo quería analizar, que es un dechado hecho por María de Jesús Martínez, muy similar a este que estamos mirando, que dice su nombre, este en específico lo dicen en su contorno, el que yo revisé lo decía en la esquina superior izquierda, y, y pusieron este rollo con mucho cuidado sobre una mesa y lo empezaron a desenvolver. Y a mí me impresionó que en el momento en que lo empezaron a desenvolver, yo ya estaba, todavía no miraba la pieza, todavía no la estaba viendo completa, ni siquiera sabía cuál era su forma, pero yo ya la estaba oliendo, yo ya me estaba relacionando con ella. Y de una forma que para mí fue muy fuerte en ese momento porque me relacioné con algo extraordinario, pero también con algo conocido, porque eso me olió, por ejemplo, a lo que olía la casa de mi bisabuela, que todavía yo la conocí. Mi bisabuela era mucho de tejido, ella siempre usaba una falda negra que se le pegaban todos los pelitos de sus madejas y entonces, o sea, como que ella olía a la madeja, su casa olía y lo que tejía olía a su casa, ¿no? Entonces, y ese olor que es como de madera, es muy perfumado, yo lo empecé a oler, entonces me sentí también en familia, me sentí, a pesar de que eso que iba a ver era muy desconocido, también me sentí en un ambiente familiar que me hizo sentir pues emocionada, ¿no? Como en confianza incluso con aquello que iba a ver. Bueno,
Ya después, al ver la pieza, obviamente esos olores se acentuaron y encontré la pieza, y bueno, pues en ese momento y con guantes empecé a tocarla, ¿no? Entonces sentí su ligereza, pero a la vez su firmeza, porque es una pieza bordada en lino y el lino es como de alguna manera firme, ¿no? Mucho más que otras piezas, por ejemplo, la seda que casi se resbala. Entonces, eh, la pruebas incluso, creo que el gusto también está ahí, porque cuando hueles algo, como que los sabores, aunque no te estés metiendo nada a la boca, los sabores de todas maneras por el olor se te figuran en la boca, en el gusto. La tuve que recorrer, ¿no? Era una pieza que no puedes ver y ya, sino que tu cuerpo tiene que moverse con ella, tu mirada tiene que ir como recorriendo cada espacio, ir viendo las puntadas. Y bueno, en ese momento, la verdad es que fue una sensación muy fuerte, porque además las piezas, muchos de los dechados que yo estudio, no todos los bordados, pero sí pasa con muchos de los dechados, que son bordados y deshilados, calados, se presentan, te dice esa autora, yo fui ella, esto hice, y es casi es presentarte casi en primera persona con alguien que vivió hace mucho tiempo, de la que no sabes nada, pero sin duda tienes esa sensación de que conoces momentos muy personales, muy cotidianos de su vida a través de eso, a su vez tan personal, pero tan excepcional y a su vez cotidiano que le sobrevivió. Entonces, bueno, fue para mí muy fuerte. Tenía un montón de impresiones de lo que estaba viendo e ideas, pero no tenía no sentía esta certeza de dónde agarrarme en cuanto a marco histórico, conceptual, teórico, ni metodológico, que eso pues, es importante para mí desde mi formación. Entonces, esa parte de incertidumbre fue muy fuerte, pero también jugó en ese momento al señalarme, bueno, aquí estás viendo algo para lo que no estás preparada, que no formó parte en ningún momento de tu entrenamiento como historiadora del arte, pero es una pieza que sin duda está causándote una experiencia estética potente y que tienes que estudiar. O sea, yo me dije, tengo que estudiar esto, quiero saber de esto. Y bueno, así empecé estudiando estas piezas. Esos son Este, 10 años ya, ¿no? sí, más o menos Un 10 poquito años, más. dos, sí, sí, s- fueron de las primeritas que encontré y bueno, ese recorrer del tiempo, de que han pasado 10 años, creo que también dice mucho pues, pues de mis incongruencias en ese sentido, ¿no? O sea, yo ahorita una parte importante de mi estudio es preguntar y también demandar de por qué no le estamos poniendo atención a esto. O sea, por qué cuando vemos la biografía de Sor Juana en ningún lugar exalta que ella también fue una mujer que hacía con las manos, ¿no? Asimismo, yo tampoco en ese momento pensé ese objeto de estudio. O sea, si bien lo sentía y lo quería abordar, no pensé forzosamente en ese objeto de estudio como uno suficiente para hacer, por ejemplo, mi maestría en ese momento. Creo que esto tuvo que ver con que al buscar información al respecto no encontré casi nada para ese punto, ¿no? O sea, como referencias bibliográficas. También pensé que no tenía yo las herramientas para abordarlo, o sea, como que se salía de mí en muchos sentidos y no entendía cómo abordarlo. Con el tiempo, o sea, esto se volvió un reto, en una obsesión, o sea, como todo el tiempo regresar a él, porque además, aunque me alejaba de ellos por lo que sea, por la agenda del museo, lo que sea, pues ellos me demandaban, o sea, como que volvían a mí, o alguien me hacía una pregunta y volvía a mí, o encontraba un documento que si bien me servía para otra cosa, también me regresaba en esto. Entonces, no dejé de pensarlos en ese tiempo. Y creo que en ese sentido, el momento en el que yo decidí estudiarlos, bueno, hicimos una exposición como en 2015 acerca de dechados que estuvo en varios museos del país. Tuvo una muy buena acogida, ahí empecé a aprender un poco más al respecto, pero yo creo que el momento fuerte cuando pues
yo sentí que fue una sacudida para mí en el sentido de compromiso de estudio con estas piezas, fue cuando las platiqué con una maestra mía, con Karen Cordero. Ella sabía que yo estaba estudiando esto, creo que vio la exposición y me dijo, pero ¿por qué no estás estudiándolos como en tu posgrado? Y yo, pues, no sé, Karen, no sé por qué no lo estoy haciendo. Si bien estaba estudiando otras cosas relacionadas a final de cuentas con eso, que tenían que ver con los paradigmas que marcaban la vida de las monjas en México en el siglo XVIII y que se representaban en imágenes y que de alguna manera informan mucho esta tradición, este hacer, pero no estaba estudiando eso. Me dice, ¿pero por qué? Yo tampoco lo entendí por qué. O sea, la verdad es que no le pude dar una respuesta clara y su comentario fue en muchos sentidos pues un reto, pero una sacudida para mí de esto, es un objeto de estudio también, o sea, entre muchas cosas que es, también es un objeto de estudio pertinente y necesario, y que puede estudiarse, ¿no? Desde las tradiciones académicas de distintas disciplinas. Y bueno, muy conmovedor lo que estás diciendo, como que quiero resaltar un par de cosas que has dicho, me llama mucho la atención como esta tensión de al mismo tiempo un objeto conocido, ¿sí? Que te evoca, que es familiar, que te trae recuerdos, o sea, como que te sientes cerca de él y al mismo tiempo del que no sabes nada, ¿no? Como esa tensión que es lo que creo que es algo muy importante en estas materialidades, en los textiles, como cosas que tenemos cerca de nuestro cuerpo, nuestro olor, esa intuición quizás, no sé si seguramente no habías hecho un dechado hasta ese momento en tu vida, pero pues un dechado tiene horas de trabajo, horas de sudor puestas ahí, partículas, seguramente si uno mirara eso con sí, alguna de estas tecnologías que hay hoy en día, se encontraría con restos humanos allí, ADN, junto con en la propia pieza de la tela, o sea, la persona estaba ahí, tú no lo sabías, ¿sí? Pero ella estaba ahí, y eso de alguna manera, el olor a tu abuela, el llamado un poco a esa propia genealogía, y al mismo tiempo decir, ¿cómo es posible que yo no sepa esto qué es? ¿Cómo es posible que yo no supiera? No, que dices una cosa muy interesante, dices, yo no tenía marco, o sea, no tenía cómo entenderlo, y al mismo tiempo lo entendía, ¿no? Como yo lo siento como una expropiación, como algo que de alguna manera estaba muy cerca tuyo y que de alguna manera te lo ha quitado. Entonces, eso me parece muy interesante. Otra cosa que dijiste que me llamó mucho la atención y es como esta cosa de cómo la pieza te llama a recorrerla. Yo no soy historiadora del arte y pues digamos, no quiero en ningún caso como asumir que sé algo del arte, de las artes plásticas, digamos, de esa dimensión, pero creo que la manufactura, es como si la manufactura misma, pero algo se ha echado como que los dechados se hacen corporal, aunque se hacen quietos, pues digamos como que la pieza va recorriendo el cuerpo, ¿no? Se va moviendo. Ahorita pasamos el link del podcast de Mayela para que lo tengan por ahí. Entonces, como que la pieza te invita a moverte en ella. Aunque quien lo haga de alguna manera en una posición quieta, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el movimiento creativo al generar la pieza que al mismo tiempo es generativo del movimiento tuyo para recorrerla y entenderlo. Entonces, pues bueno, me parece muy interesante como eso que nos estás compartiendo frente a esa pregunta de con qué te encuentras al estudiarlo. En algunas de las cosas que tú has escrito también mencionas a propósito de las formas en que se narran estas piezas, que siento por lo que nos cuentas ahora son más ausencias, ¿no? Es como, la historia que hay sobre ellas es más una historia de silencios, es como, hay una pieza que está guardada ahí, pero no le tengo foto, no le pongo nombre, como que un montón de silencios, a pesar de que las piezas quizás estén gritando, ¡hey! Yo lo hice y tenía tantos años y en esta fecha, pero que no aparezca esa información. O algunas cosas que tengan que ver quizás con una categoría que tú usas en tu trabajo, que es la idea de tecnologías del género. O sea, cómo estas piezas de alguna manera y lo que sobre ellas se ha dicho, sí, lo que sobre las piezas se dice, también nos habla del género. ¿Con qué te encuentras de eso en relación con esto? sí. Bueno, en ese sentido, yo creo que
Y bueno, esto que dijiste de la expropiación me gustó muchísimo. Creo que tiene que ver con ese aspecto, ¿no? Son piezas que junto con otras, creo que se han pensado históricamente como que son de mujeres, ¿no? Así, de hecho, en algunos momentos, en algunos lugares, incluso actualmente, pero más hace algunos años, esto se exhibía bajo la categoría artes mujeriles, ¿no? Así se llamaba y literal así estaba el título en el catálogo y tú podías encontrar los bordados, los deshilados, los tejidos en esas categorías de las exposiciones que se montaban en México y en distintos lados del mundo. Pienso en el siglo XIX, por ejemplo, sin duda esa categoría se usaba, en el XX fue decreciendo su uso. Pero me encuentro con piezas que ante ello creo que son pensadas, o si revisamos los datos y las publicaciones sobre ellas, vamos a ver que han sido pensadas justo así, ¿no? Como de mujeres. Y creo que ahí hay cosas implícitas al presentarlas de esa forma, ¿no? Cuando se dice eso, muchas cosas se enuncian, pero también muchas cosas se silencian, ¿no? Entonces, pareciera ser que al decir que algo es de mujeres, debemos tener claras un montón de nociones que al no decirse, entonces como que se naturalizan, se normalizan, pero también se les quita la posibilidad de revisarlas porque no sabemos realmente cuáles son todas esas ideas, si bien las intuimos, ¿no? Y se han problematizado recientemente, pero no es bien claro qué es todo ello que implica decir de mujeres. Y creo que eso tiene que ver cuando vemos en los catálogos de museo que algo es de mujeres, ¿no? Por ejemplo, quizás eso tenga que ver con esta idea de comunidad, de que estas piezas se enuncian como de mujeres. Y aquí, sí, aunque hay un nombre de una mujer en específico en alguna obra, al decirlas como de mujeres, entonces debemos de entender a esa mujer en singular como parte de una colectividad, ¿no? Y entonces se asumen un montón de cosas, pero entonces ya al meter en esa bolsa la idea de este hacer, nos perdemos de detalles, ¿no? Y creo que eso es común, ¿no? En lo que se ha escrito de estas piezas. Y bueno, se ha escrito de estas piezas un montón, ¿no? Un montón de verdad, y en distintos tiempos. Y así es como creo que se ha articulado una historia, como una primera propuesta de historia de estas obras. Por ejemplo, lo que escribieron de ellas autores, sobre todo hombres, que publicaron en los periódicos de esa época para decirles a las mujeres cómo tenían que bordar ellas sus dechados, ¿no? Excusándose muchísimo, decían, nos disculpamos porque este arte tan común, dominado por el bello sexo mexicano, por ejemplo, esas eran las palabras de un autor, pero les decimos aquí algunos tips, ¿no? O luego en el siglo XX, como estas publicaciones acerca de, bueno, hay una publicación que se llama Bordados y Bordadores, y hay una parte que habla de los bordados de las señoras mexicanas, ¿no? Con esa palabra, señora. Entonces, como que ahí, además es interesante porque en ese libro en específico participaron dos autores, un hombre y una mujer, y el autor, él, menciona, y esta sección se va a hacer cargo mi colega porque ella domina el hacer de estas técnicas y por eso va a dar cuenta de ello, ¿no? Como que hay algo ahí que en parte es condescendiente, pero reclama autoridad también sobre quién de instrucciones o quién explica las piezas, que no forzosamente siempre es quien hace las piezas. Y esto tiene que ver también con una parte que a mí me confrontó al ver las obras, ¿no? O sea, si bien cuando mi hermana y yo éramos chiquitas, nos regalaron un kit para aprender a bordar esferas navideñas en punto de cruz para el arbolito. Y bueno, fue muy difícil para nosotras. La verdad es que lo dejamos a medio hacer. Nos aburrió muchísimo, hay que decirlo. Entonces, pero más o menos sabía bordar. Y en ese momento yo dije, ¿cómo no seguí aprendiendo esto? O sea, al ver estas piezas, sentí yo una necesidad de recorrer esos caminos para comprender cosas que no me estaban explicando esos libros, porque esos libros me explicaban otras cosas que no eran forzosamente las dudas
que también se sentaban en cómo se hicieron estas obras, ¿no? Y más que en decirme, oh, este es punto de cruz, este es punto atrás, en qué implica hacer un punto de cruz, en el proceso afectivo que implica llenar toda una sección de calado y después hacer una de punto atrás, o sea, ¿qué implica para el cuerpo? ¿Qué implica para el ánimo? ¿Qué implica para el afecto? ¿Qué implica para el goce también hacer esas piezas? Y eso creo que es lo que no está, porque estas personas, muchas de ellas que han narrado, pienso en estos hombres que hicieron muchos manuales, hombres ilustradísimos que hicieron estos manuales en publicaciones en México que se llamaron Presente Amoroso para las Señoritas Mexicanas, por ejemplo, ahí encontramos ese tipo de publicaciones. Su descripción de cómo deben de hacerse esas piezas es muy taxonómica, es como por fuera, como muy pulcra. Y esas son las voces que a mí me interesa conocer, esas que están comprometidas desde el hacer, que sufrieron, que a veces se pincharon el dedo y dejaron justamente la marca de sangre en el dechado, ¿no? Esas son las que me gustaría encontrar, pero que es muy difícil encontrar. Pero que por otro lado, y como dices, ahí está en el dechado, ¿no? Está en el dechado. Y bueno, yo creo, para mí, ante todo esto y cuando ya decidí pocos años después, cuando decidí hacer la exposición, como en el 2012, pues sí me sentí como insuficiente de recursos para estudiar las obras y tomé unos cursos de bordado y también después he insistido a través del tiempo en que mi mamá me enseñe tejido, que eso me costó un poco más. Ahora creo que ya la pandemia me desatoró del tejido de gancho y agujas y ya puedo más. Pero sí sentí importante recorrer y conocer esos espacios para comprender aquello que veía, pero también, o sea, como más que comprender y situarme en esta posición de espectadora, ¿no? Como desde fuera, también para ponerme en términos más horizontales. Pienso yo que lo que estoy intentando hacer es construir empatía con personas con las que ahí están y veo que están en sus obras, pero que necesito ponerme en esos términos de poder comunicarme a través de los lenguajes que les sobrevivieron a ellas, que en este caso es el hacer el bordado, el hacer el calado, el hacer un tejido de gancho en la orillita, el hacer una vainica. Necesito saber hacer eso para escribir otras cosas, no solo basadas en una revisión, si bien crítica, de aquellas noticias publicadas a través del tiempo de estas piezas. Entonces, bueno, eso ha centrado entre mis métodos, mis recursos de investigación, la historiografía, que son así como un poco aburridón, pero es muy emocionante, ¿no? Es leer esto que les digo, ¿no? Estas novelas, cuentos, y intentar decir, a ver, pero ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Desde dónde me lo está diciendo? ¿Cuál es su lugar de enunciación, no? Porque pensemos que las narrativas históricas también parten de un lugar de enunciación, aunque en algunos momentos asuman como la verdad, igual de todas maneras esa verdad es construida, situada, histórica, atiende una agenda en específico, está pautada por paradigmas. Entonces, una parte importante es esa, ¿no? Ver desde dónde me están narrando y quiénes me están narrando y qué es lo que me están narrando. Pero otra parte importante para mí es como entrar a los diálogos con esas narrativas, pero también con otras posibilidades, ¿no? Incluso trabajar más o centrar más, sí, sí es que lo siento, centrar más hacer de manos, ¿no? Como lo de Sor Juana, y hermanarlo con la escritura. Muy, muy, muy lindo esto que estás diciendo, la forma que lo planteas. Me interpeló mucho esto que dijiste, que muchas veces quienes explican en esa historia con la que te encuentras de estas piezas, quienes explican las piezas no las hacen. Yo recuerdo una experiencia similar en una exposición que se hizo aquí en el Museo del Oro en Bogotá sobre molas, que es una técnica de unos grupos indígenas colombianos, colombo-peruanos, que se llaman los Gunadule, en donde recuerdo que el curador era muy claro para mí que no sabía cómo estaban hechas. Entonces, todo lo que contaba de la pieza,
de alguna manera era una lectura como de alguien quien observa desde la distancia. Y eso me parece muy importante a propósito como de esta propuesta de historiografía, o sea, el tipo de historiografía que estás proponiendo. Y me trae a la memoria una frase que me gusta mucho en los inicios de un libro yo no sé si ella es historiadora realmente, Claire Hunter, que se llama la historia del mundo a través del ojo de una aguja, algo así. Y en ella cuenta, inicia su relato hablando del tapiz de Bayeux, que es un tapiz bordado que cuenta una batalla que en Inglaterra, por allá en el año 1060, por ahí. Entonces es un tapiz enorme, bordado, y entonces cuenta un poco como todo lo que pasa y dice, y no sabemos quién lo hizo. No sabemos quién lo hizo. Lo que importa es el relato que se está contando, pero no sabemos quién lo hizo. Y entonces hay una frase que tiene ella que me parece muy potente, que me resuena lo que estás diciendo. Dice, no sabemos quiénes eran, pero sabemos lo que hicieron. Y ese llamado al hacer, que tú lo has mencionado permanentemente, lo encuentro muy potente, porque es un hacer que de alguna manera está trayendo a un cuerpo que siente, como lo mencionas, muy, muy bonita la idea de un cuerpo que goza, un cuerpo que sufre también, que está, digamos, que están esas cuestiones allí entrelazadas, no es que sea solamente pues un cuerpo gozoso, sino que, bueno, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz está muy presente esa tensión. Al mismo tiempo es un cuerpo que está siendo controlado, al que le están diciendo cómo es que tiene que ser, cuál es el rol que puede ocupar, pero al mismo tiempo, o sea, como que eso se dice, pero al mismo tiempo es un cuerpo un cuerpo que está sintiendo y que siente no solamente dolor y opresión, sino que también siente goce, también se extasía, también una mirada, digamos, una lectura muy erótica también, si se quiere, como de Sí. ese trabajo. Y eso me llama mucho la atención en términos del tipo de historiografía que tú estás proponiéndonos. No sé si sobre eso nos quieras contar algo. Lo has dicho así, pues como por entre líneas, pero me parece importante enfatizarlo. Hemos hablado con qué te encuentras al estudiarlos, con unos silencios, con unas énfasis que de alguna manera te invitan a ti a otra cosa. ¿Qué historiografía buscas tú hacer de estas piezas? ¿Cuáles son tus búsquedas feministas allí? Sí, bueno, creo que tiene que ver con una parte que además no respondí de tu pregunta anterior, que era lo de las tecnologías de género. Que lo que pasa es que yo creo que si solo me quedo con una lectura y compilación de los datos históricos sobre estas obras, voy entonces a llegar a la conclusión de que esto solo puede entenderse en tanto tecnologías de género, porque así las presentan. Es como la idea de Hannah Arendt de happy objects, ¿no? O sea, los objetos felices producen al contacto, te comparten la felicidad. Entonces la idea es que aquí eran objetos virtuosos, que al hacerlos, entonces hacían mujeres virtuosas, ¿no? Como si esa fuera la única posibilidad. Y al experimentarlos y al intentar encontrar otros gestos, al buscar en otro tipo de fuentes de información, como con otras lógicas, por ejemplo, anuncios de periódico en donde alguna bordadora anunciaba que daba clases y ella qué consideraba importante de esas clases, y al hacer estas cosas yo encuentro que no solo son eso, o sea, si bien tienen probablemente porque están históricamente situados, socialmente construidos también, tendrán algo de ello, también son espacios donde existe una gran complejidad y muchas intersecciones están jugando ahí, que demandan también leerlos en primera persona y desde un contacto en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa pensar estas partes también para hacer una Griselda Pollock, una historiadora del arte feminista, diría hacer una intervención feminista en la historia del arte, ¿no? Y lo que me interesa a mí hacer es, sí, situar eso, como estas historias que ya se han publicado sobre esto, pero también situar otras historias, narrar otras historias,
buscar muchas voces ahí, ¿no? No solo las que se han publicado en libros muy bonitos ilustrados de historia del arte, sino también, por ejemplo, el cartelito del anuncio de la bordadora, buscar los nombres de las bordadoras, ver sus relaciones, ver cómo sobreviven, qué fueron ellas, o sea, no obviarlas en un genérico femenino que además no forzosamente representa todo lo que estamos viendo aquí, porque si bien este hacer textil convoca a muchas mujeres, esas mujeres también resultan en una diversidad de experiencias, en una diversidad de situaciones. Entonces, creo que si yo pudiera decir qué tipo de historiografía me gustaría articular, sería desde un bordado finito, ¿no? Desde un bordado de puntadas chiquitas, ¿no? Donde cada puntada es importante hacerla bien, implica un momento y un lugar específico, pienso en cada bordadora, implica también cosas que no se van a poder hacer, o sea, no puedo bordar infinitamente, tengo que acabar ese trabajo, entonces también implica asumir que hay cosas que se van a quedar ahí de fuera. Entonces, por ejemplo, el último bordado que mostró aquí Judy, es una pieza que me queda fuera y que me debe que en algún momento me ha hecho sentir impotente de alguna manera al no poder abarcar una historia, porque creo que además ese es el paradigma del hacer la historia del arte, hacer historias del arte generales, pero creo que me demanda estar consciente de que así como el bordado, eso tiene ciertos límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa pieza justamente, pues es una pieza que si bien tiene diálogos con muchas otras que he revisado porque tienen algo en común, son bordados, ¿no? Hay diseños, hay imágenes comunes, también tiene otros aspectos que resuenan, por ejemplo, esa elección cromática, algunos motivos, por ejemplo, ese colibrí no forzosamente lo he encontrado en algún patrón, muchas imágenes que vemos en estos bordados, después los encuentro en patrones muy, muy antiguos, mucho más que ellas, por ejemplo, patrones para bordado del siglo XIV, bordados en dechados del siglo XIX en México, ¿no? Hay como vínculos muy grandes que a su vez vinculan otros grupos sociales. Pero, por ejemplo, ¿por qué si las noticias dicen, y deben de bordar en lino blanco con hilo de seda? ¿Por qué de repente yo me encuentro un bordado sobre un algodón pues hilado como pues no forzosamente en una fábrica, un algodón que se ve grueso, un algodón que se ve con distintos colores, un algodón que me hace pensar, por ejemplo, en el algodón Koyuchi, que es un tipo de algodón, digamos, como más natural o en un estado silvestre, no sé si estoy usando la mejor palabra, y un teñido de hilos que me revela que alguien tiñó esto y que se equivocó, que el teñido no fue homogéneo. O sea, eso es un lugar que se sale de una norma y bueno, si bien me interesa narrar también cuál fue esa norma, también me interesa decir, pero no solo pasó así, ¿no? No solo pasó así y esto no son todas las mujeres. Pasaron muchas cosas que entraron en tensión, pasaron cosas que desbordan toda imaginación posible y que es importante, creo, siquiera hay una nota, dejar constancia de que no todo fue así, porque creo que si no se hace, se falta la memoria de personas que sí hicieron y que otra vez ahí se están enunciando, ahí nos están reclamando y no me gustaría hacer lo mismo de ignorar esos datos que tanto demandan desde las mismas obras. Una cosa que para mí ha sido como que me llama mucho la atención del trabajo tuyo es interés enfático por los nombres, por estas piezas nombradas, por llamar, es como mostrar, aquí el nombre está en el borde, aquí está el nombre, lo hizo en tal año, como esa necesidad un poco de reconocer esa firma bordada, por decirlo de alguna manera, en la pieza, hace parte de esa propuesta, digamos, política del tipo de historiografía que le interesa hacer a Mayela. Sí, bueno, eso es bien relevante porque
No es lo único que le interesa a la historia del arte desde una perspectiva feminista, pero también es importante poner nombres de aquellas mujeres que han hecho y que conforman la genealogía de mujeres creadoras. ¿Por qué? Porque, bueno, no existe, ¿no? O sea, se está haciendo todavía y necesitamos articularla porque eso va a posicionar en los discursos, en las historias. Eso es un montón de nombres que no existen, que nuestra nómina de mujeres creadoras, aún y cuando por supuesto que las hay, aún y cuando por supuesto que hay muchos libros al respecto, siguen siendo de todas maneras pocas ante la nómina de creadores y siguen siendo únicamente referidas, bueno, no únicamente, pero principalmente referidas al ámbito de lo que se ha considerado como bellas artes. Entonces, creo que es importante mencionar a las mujeres que también crearon desde otros ámbitos que ellas también consideraron como arte, ¿no? Entonces, es decir, ellas hicieron, y esto para ellas, porque además así lo bordaron, ¿no? Esto para ellas, esto fue parte de lo que formó su panorama artístico, de sus expresiones artísticas, y fue del ámbito que se agenciaron. Entonces, yo creo que es importante presentar este tejido, ¿no? O sea, no es forzosamente un mapa, no tiene fronteras así tan cerradas, no es un ámbito territorial geográfico, es más un tejido. Presentar cuál es ese tejido del que forman parte múltiples y diversas mujeres, también porque mirar a ver a sus nombres nos permite conocerlas con mayor detenimiento. Si tenemos un nombre, un apellido, una fecha, un lugar, una ciudad, si tenemos tantos datos, eso permite quizás encontrar más información acerca de esa persona, de qué fue de su vida, de si tal vez hizo escuela. A veces me ha pasado, ¿no? Que está el nombre de la niña que a los 5 años hizo un dechado, pero después encuentro el nombre de la bordadora que a los 20 años estaba a la cabeza de una escuela para niñas y daba clases de bordado. Y luego está el nombre de una mujer que ganó un premio internacional en Chicago y que es la misma, ¿no? Entonces, tener en mente sus nombres creo que es una cuestión también de justicia histórica, pero también de una articulación de otras genealogías para la historia del arte que deben de tenerse en mente. O sea, creo que si por ejemplo, si mi examen de historia del arte del siglo XVII me tuve que memorizar los nombres de una selección de pintores, o sea, porque ahí no había otros nombres que también han existido, de otras mujeres que crearon paralelamente obras que también han sido de muchísima relevancia. Si los tengo, creo que es importante darlos a conocer, contarlos y conocerlos y a ellas de todas las maneras posibles, ¿no? Porque eso además nos va a ayudar, creo yo, eso ayuda a pensar desde otras lógicas, las narrativas que en cierto sentido construyen las identidades, ¿no? Esto ayuda a resonar en ello. Ahora, hay algo en la escritura de un nombre bordado que creo que implica un cuerpo distinto a la firma en una pintura. Estas niñas, en algunos casos, en el caso de los dechados, que están, digamos, es como la artista en formación, ¿no? Está aprendiendo la técnica. Es lo que hace el dechado para quienes nos están escuchando. Un dechado es una primera pieza que recoge un poco el proceso de aprendizaje, que implica mucha repetición, por supuesto. Y en esas piezas, cuando se escribe un nombre, cuando yo escribo mi nombre, Tania Pérez Bustos, en un bordado y lo hago en punto de cruz, o lo hago en un punto al pasado, pues ahí me quedé en mi nombre tanto como me quedé en la técnica de las otras cosas que hice. Y creo que ahí hay algo que tú haces, la forma en la que tú lo haces, como yo no lo dijiste cuando te hice la pregunta, pero un poco lo señalaste antes, y es, hay como una cosa de, esta soy yo. Y cuando estoy diciendo esta soy yo, estoy al mismo nivel de la técnica que estoy haciendo. Sí, no es una cosa ya en la esquina puesta al final rápidamente, ¿no? Sino que el mismo tiempo que me tomó hacer la técnica, me tomó nombrarme. Entonces hay un reclamo también, digamos más performáticamente, la pieza también está trayendo
ese enunciado. Y con eso un poco quisiera también pasar como a una última pregunta que nos trae a colación este detalle acá. Tú lo has dicho todo el tiempo, no sé si han prestado atención al lenguaje corporal de Mayela, sus manos, su trabajo manual está ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las implicaciones corporales que tiene para ti hacer esa historiografía, mirar esos detalles, como en esa pieza que nos estaba compartiendo Judy ahora? Porque tú nos cuentas al inicio, bueno, yo me encuentro con esta pieza, y yo pues había bordado por allá unas guirnaldas navideñas, pero me había aburrido, o sea, yo a una aguja había cogido, pero así como que supiera bordar, tenía como unos conocimientos básicos, porque y en este momento tenemos ahí atrás unos bordados que seguramente son tuyos, la forma en la que tú hablas de la pieza ha supuesto para ti un acercamiento a ella desde tu cuerpo, no solamente al recorrerla, ¿sí? Pues porque ahí también hay un cuerpo, por supuesto, el que aprecia, el que contempla el cuerpo está ahí, pero es distinta la contemplación que se hace observando a la que se hace desde el hacer. ¿Cómo es esa relación entre un cuerpo que hace y un cuerpo que cuenta en el caso de la historiografía a la que nos estás convocando? Yo creo que sí, eso me parece a mí que necesito hacerlo porque me remite a tiempos y espacios distintos y comunes. Es decir, que cuando yo estoy bordando cosas que estoy analizando de los bordados que estudio, que intento replicar las técnicas, ¿no? Que intento aprender cómo se hizo esa técnica desde mirar con cuidado el objeto y repetir lo que se hace en ese objeto y yo en mi bordado. Siento, o bueno, para mí es una manera de adentrarme en ese espacio común e íntimo con aquellas que estudio. Es decir, si bien yo estoy bordando, por ejemplo, ahí en el sillón de mi casa, que es su casa, ahí, pues, no sé, en la mañana o lo que sea, el otro día, es imposible convocar esas distintas atmósferas que determinaron también eso que miro y que intento replicar. Entonces, creo que al yo incluir esas prácticas en mi pensar de estas piezas, en mi comprenderlas de estas piezas, también me permito a través de esas estrategias entender cómo fueron esos momentos, ¿no? ¿Cómo fue ese sentir ese momento? ¿Cómo fue sentirse en ese espacio textil incluso de aquello que miro? Y eso, encontrar como esas sutilezas, creo que es lo que me permite vislumbrar, hipotetizar, pero también buscar o proponer, sugerir cosas acerca de qué es aquello como esencial, característico, intrínseco, que es aquella atmósfera más, más sensible que dio paso a que existieran esas obras que estudio, ¿no? Entonces, es una historia, creo que tiene que ver con esta idea de la historia de las mentalidades, que a su vez se hermana con la idea de la historia de los afectos. Y bueno, son aspectos que me interesa dar cuenta de ello y meterlo también en la conversación, porque el hacer estas obras también, en su momento, creo que también tuvo como muy central el objetivo de evocar ciertos efectos a través de los afectos que ellas detonaban. Y entonces a mí me parece que yo no puedo conocer ni dar cuenta de eso si no lo experimento antes. Y conocerlo de esa manera me hace sentir que lo estoy experimentando con las bordadoras que estudio, ¿no? Que ellas me comparten de sentir eso que sintieron a través de esos recorridos. Y bueno, esa empatía me ha ayudado a escribir desde eso también, desde los afectos, desde el bordado, no solo como un objeto terminado, sino como un proceso también, como algo que se construye y que al construirse y al hacerse, te construye a ti como persona.
en muchos sentidos, ¿no? O sea, te construye una habilidad manual, pero también te construye una sensibilidad específica, te construye un gusto por los colores en textil, que es distinto, por ejemplo, un gusto por los colores en pintura, es distinto cómo se ven los colores, te construye como tú dijiste, lo del nombre que me pareció muy potente, te construye también en el textil. Entonces, creo que hacer esos recorridos, lo que a mí me da es tener constancia con eso y me transmite el compromiso enorme de intentar hacer una historia del arte en común, incluso con aquellas personas que ya no están, pero que sin duda la estoy escribiendo junto con ellas. Sí. Qué importante esta dimensión de lo colectivo que estás trayendo aquí, como esta necesidad de siempre si se quiere, esa simpoiesis en la cual piensas el conocimiento que construyes, siempre pensar con eso que te antecede, que te habita, que está aquí aunque haga parte del pasado. Entonces, uno también invita a una relación con el tiempo muy distinta. Y creo que es muy importante, el nombre de esta conversación era Deshacer para hacer, y hemos hablado hacia el final un poco de todo lo que hace Mayela, pero quisiera como que la audiencia, también quienes nos escuchan un poco dimensionaran que esas invitaciones para hacer están ancladas en deshacer unas historias sobre lo textil, que están, digamos, soportadas sobre muchos silencios, y eso se está deshaciendo también sobre una ausencia corporal, o sea, al no nombrar el dechado que tú te encuentras en el Museo Franz Mayer y no sabes de quién es, aunque el nombre está ahí, el no nombrarlo, pues estoy expropiando también ese cuerpo que está allí, y al traer el cuerpo, digamos, en tu ejercicio intelectual, al traer el cuerpo, en tu ejercicio de entender, de contar esa historia, al traer tu cuerpo, estás también trayendo el cuerpo de ella. Entonces es muy casi que tiene una dimensión especulativa muy potente, ¿no? Estás encarnándolas a ellas también. Ellas están contigo, en sentirse parte de lo que somos con esas ancestras. Me parece muy bello, políticamente muy potente, y quiero como resaltar esa idea. Ya nos toca ir cerrando porque ya van a ser las 9. Quiero agradecerte, Mayela, por este espacio. Me ha gustado mucho conversar contigo. Ya hemos conversado en otros momentos ahí, chateando cositas aquí y allá. No nos hemos visto nunca con Mayela tridimensionalmente, pero eso pasará y pasará pronto. Me gusta mucho tu trabajo, me ha gustado mucho ver esas exploraciones que haces para producir esas técnicas que no entiendes. Otro día hablamos del color, porque la verdad es que esos dechados que están hechos sobre telas deshechas para volver a hacerlas con el bordado. A otro día hablamos del bordado azteca, pueden escuchar el podcast, ella nos cuenta un poquito ahí sobre eso. Pero me parece muy interesante como quedan muchas puertas abiertas, mejor dicho, tenemos que seguir conversando. A quienes nos escuchan, recordarles que esta es nuestra tercera conversación, que el diciembre, no recuerdo ahora la fecha, creo que si alguien tiene por ahí la fecha y me la quiere pasar para yo no hacer el oso aquí mientras hablo sin decir la fecha, vamos a encontrarnos con Angélica Serech, que es una artista guatemalteca del pueblo quiché. Entonces, 3 de diciembre, gracias Judy. Angélica Serech va a hablarnos un poco de su trabajo artístico. Esa sesión se llama Juntar para componer lo más que humano. Entonces, pues muy invitadas a escuchar a Angélica, que viene desde Guatemala. También Guatemala es otro de esos lugares que cuando uno piensa en Guatemala, piensa en textiles. Entonces, muy invitadas a que nos acompañen el 3 de diciembre, y gracias a todos por este rato, y a Mayela, por supuesto, principalmente por toda su sabiduría y por la forma en la que nos has conmovido con las historias que nos has compartido. Muchas gracias, Mayela. No, al contrario, muchas gracias, estoy agradecida.